Leímos en la Torá esta semana la sección de Bamidbar. Y es sabido lo que explican los Jajamim, que cuando se lee la Parashá guarda relación con la festividad que se avecina. Y estamos cerca ya prácticamente en la víspera de Hag a Shavuot, la fiesta de la entrega de la Torá. Y evidentemente hay mucha relación entre la Parashá y la fiesta. Hay cosas muy conocidas, que la misma Parashá se llama Bamidbar y la Torá fue entregada en un desierto, que nos habla cómo la persona tiene que entregarse a Hashem y ser como un desierto inhóspito, un desierto que no crece nada, y así también la persona tiene que dejar de lado los placeres mundanos por Hashem. Y también Jajamim me explican que más adelante la Torá habla de los Degalim, de las banderas que los Yehudim cuando se entregó la Torá, vieron a los Malachim, vieron a los ángeles bajar con banderas y también pidieron banderas, y Hashem le concedió banderas, y es por eso que cuenta que cada tribu con su estandarte, cada tribu con su bandera que los identificaba. También son cosas que ya hemos visto y cosas conocidas. Vamos a tratar de explicar algo original de la relación que hay entre la sección de Bamidbar con Hag a Shavuot que se avecina. Y justamente la relación está en el último tema que nos habla la Torá en sección de Bamidbar. ¿Qué nos habla la Torá? Prácticamente toda la Torá nos habla del censo y de los cómputos del pueblo de Israel, cómo estaban en el desierto. Pero al final de la sección nos habla una indicación especial, y no solamente especial sino temporal, porque esa es la palabra, porque era para el tránsito en el desierto, donde la Torá le habla a los Levim, específicamente a uno de los hijos de Leví. Es sabido que Leví tenía 3 hijos, lo dice acá la Torá esta semana: Gershon, Kehat, Merari, y se dirige al segundo hijo, a Kehat, y le dice que tenga cuidado, porque la responsabilidad de Kehat es muy importante. Ellos tenían que transportar en el desierto la Sagrada Torá, el Arón HaKodesh, el arca sagrada. Y eso evidentemente implica un gran esfuerzo, una gran responsabilidad. Y justamente para que no haya ningún tipo de percances, ellos tenían que estar percatados y concentrados en el transporte de la Torá. Así dice que la Torá los alecciona, la Torá les da, los advierte que esté justamente muy concentrados en el tema de llevar la Torá, en palabras de la Torá. El último versículo de la Torá, para allá Bamidbar, dice: Velo yavo lirot que balá et hakodesh vametu. No vaya a hacer cosas que ellos mueran. Así termina la Torá. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué puede llegar a morir? Porque la Torá nos habla y profundiza sobre el tema, el respeto, el honor que hay que darle a la Torá. Y hay un tema, nunca vos la Torá, todo el tema de Hag a Shavuot, cómo tenemos que honrar la Torá. La Torá, cuando iba en el desierto, el arca sagrada, cuando iba en el desierto, no iba así nomás, como que es tu amiga, como que es tu vecino. La Torá iba guardada, la Torá iba custodiada. ¿Cómo? Y acá dice la Torá, la misma Torá de Bamidbar nos dice, en forma especial, cómo la Torá tenía que ser cuidada, y dice que tenía que tener 3 velos. El primer velo era el parojet. El parojet significa la cortina que estaba en el Beit HaMikdash. Esa cortina que separaba el Kodesh HaKodashim del Kodesh, del Santo Santuario. El Santo Santuario tenía una cortina en el Mishkan. Primero se le ponía ese parojet, se lo cubría la Torá, como diciendo: es algo que no es tu amiga la Torá, es algo que lo ves coloquialmente. Tiene que haber un velo. Y tiene que haber 2 velos y tiene que haber 3 velos. El primer velo, dijimos, es el parojet, la cortina que es de lo sagrado, Kodesh HaKodashim. Después nos cuenta acá la Torá para allá Bamidbar que había un segundo velo que era de la piel
del tahash. Tahash era un animal. De la lana de este animal tahash se cubría una segunda capa, un segundo velo para transportar la Torá. Y después había una tercera capa, una tercera cubierta, que era tejelet, hecha de tejelet. Tejelet es algo conocido porque los tzitzit llevan tejelet, que era una lana de color azul que nos habla del mar, como dice los Jajamim, que en definitiva el mar nos habla del Shamayim. Es una meditación yehudí que el azul nos hace recordar el mar y en definitiva nos hace recordar el Shamayim, el cielo azul, que hay en el Shamayim, el Kisei Kabod, el trono celestial de Akadosh Baruj Hu. Entonces son los tres atuendos, los tres cobertores que tiene la Torá, como diciendo la Torá es absolutamente inaccesible, no es para verla así nomás, como hacemos hoy en día, que la Torá se cubre en el Aron Kodesh, y no solamente el Aron Kodesh, sino que se pone el parroje, como diciendo, no hay relación, tiene que estar muy cubierto, justamente con muchas capas, muchas mejitzot, que no es completamente accesible, el respeto, el honor a la Torá. Entonces, si la Torá pone tanto énfasis en estas coberturas que la Torá habla, que el parojet y que el tahash, y que después la lana de color tejelet, ese azul que nos habla del Shamayim, entonces los Kohanim, que tenía que ser puesto por los Kohanim, entonces los Leví puede ser que vean a la Torá, Haz Shalom desnuda, al Aron Kodesh desnudo, y eso traía mucho percance, y como dije antes, ese es el último versículo de la Torá. No vaya a ser cosa que vean la Torá desnuda, sin sus coberturas, y traiga estrago y mueran. Dicho sea de paso, y tiene que ver con el tema, los levitas, en la contabilidad que habla de Parashá Bamidbar, era la tribu que menos tenía. La tribu que en los cómputos dieron menores es la tribu de Leví. Hay muchísimas explicaciones, pero una explicación era porque morían Haz Shalom los levitas. ¿Por qué? Porque no tenían el acceso a la Torá de manera correcta. Los queatitas que llevaban la Torá muchas veces morían. ¿Por qué? Porque no aguardaban a que los Kohanim le pongan esas coberturas. Entonces dice, ahí vemos una hermosa relación con la Torá. Nosotros vamos a recibir la Torá, como dije antes, Trukabod, la Torá, le tenemos que dar el honor correspondiente a la Torá, el respeto, y acá vemos la Torá en el último versículo de Parashá Bamidbar, nos habla que el Aron Kodesh, el arca sagrada, tenía que tener varias coberturas justamente para que la persona no se acostumbre que esto es algo habitual y coloquial, sino es algo cuidado y guardado y escondido y en definitiva inaccesible para nosotros. Esto es lo que nos habla de Parashá Bamidbar al final, y acá la Torá prácticamente al final. Como dije antes, dice la Torá, dice Vaidaber Hashem el Moshe el Aarón Lemor, alta kritu el Shebe Mishpachat Keatim. No desdeñes, no descartes a la tribu de los keatitas, de la tribu de Leví, los keatitas. Jajamín pregunta, ¿qué quiere decir no descartes, no desdeñes? Dale lugar a la tribu de Keat. ¿Por qué usa este lenguaje no descartes? Así dice el capítulo 4 del versículo 18. Alta kritu el Shevet Mishpachat Keati. No descartes la tribu de Keat. Entonces Jajamín pregunta, ¿por qué no descartes? Hay muchas explicaciones que quiere decir no desdeñes. En principio hay que explicar por qué acá hay algo muy interesante, que como dijimos al principio, de la tribu de Leví, el hijo Keat es el segundo hijo. ¿Qué quiere decir que es el segundo hijo? El primer hijo es Gershon. Entonces, Gershon nació genéticamente, biológicamente primero. Y entonces la pregunta es, ¿por qué los keatitas, el segundo hijo, llevaba, cargaba, transportaba la Torá? Para enseñarnos una vez más que la Torá no es una cuestión genética, la Torá no es una cuestión biológica, sino la Torá es una cuestión de esfuerzo, de entrega a la Torá. Por eso no es el primer hijo, sino el segundo hijo, el que se ganan las cosas. El Bejor, la Torá nos habla muchas veces del Bejor, del primogénito, pero también la Torá nos habla del esfuerzo. Tenemos el caso de Caín y Abel, que Abel era el segundo. Tenemos el caso de Esaú y Jacob, que Jacob era el segundo, y así Efraín y Menashe, que Efraín era el segundo y ganó todos los galardones.
Y hay muchos y muchos casos, Ismael y después Yitzhak. La Torá reiteradamente nos habla de la fuerza, no del primero, sino del que se gana las cosas. El mejor nació primogénito y recibe la bendición del Padre, pero hay una bendición superior que es la bendición que viene con el esfuerzo. Entonces no descartes significa no descartes el esfuerzo. Eso vamos a decir a grosso modo. Pero los Jajamim en el Talmud analizan el tema de la alta actitud, no descartes, y hay dos posiciones antagónicas. Una opinión dice, ¿qué significa no descartes? Porque, como dijimos anteriormente, ningún keatita quería agarrar el Aron Kodesh. Si esto me va a matar, si esto yo corro peligro de vida, entonces yo no quiero. Entonces los keatitas no querían agarrar la Torah, dice una opinión. Entonces le dice a Hashem a Moshe, no descartes, sino hace un orden. Los Juanín tenían que hacer un orden para que algunos agarren la menorá y otros agarren el Aron Kodesh, como diciendo no descartes, poné atención en eso. Eso es una opinión. Hay otra opinión justamente al revés. Por cuanto de que la Torá nos da verajá, la Torá nos da bendición, todos los keatitas iban a buscar la Torá y muchas veces morían, incluso que sabían que iban a morir, sus ansias, sus ganas, el anhelo de estar cerca de la bendición, el anhelo de estar cerca de la Torá los hacía correr previos a que los Kohanim guarden, como hablamos antes, con estos tres tapados, estas tres vestimentas de la Torá. Llegaban tan rápido, entonces dicen, no descartes. La gente decía, ¿qué le pasa a esto? ¿Están revirados? ¿Cómo es que corren tanto? No, son buena gente, no lo descartes, no lo desdeñes, no los apartes. Simplemente explicarle que tiene que ser más mesurado y tiene que esperar que los Kohanim hagan lo que tienen que hacer. Entonces dice, dice así la Torá, esto van a hacer para que vivas. Le habla a los Kohanim, la mitzvah de los Kohanim, que tienen que los levitas no descartar, no hay que descartar a los keatitas, porque sus ansias, sus ganas de querer acercarse a la Torá era más fuerte de la vida misma. Entonces justamente ayer le dice a Moshe que no los descarte, sino que ponga un freno a eso y que vayan despacito, pero en definitiva son gente buena, con muchas ganas y con mucho anhelo de recibir la Torah. La alta actitud, por eso dice de forma muy linda, y eso también ya nos va imbuyendo en el concepto de Haga Shavuot, el anhelo, las ganas, el esfuerzo de ir a buscar nunca vos la Torah, de darle el honor que se merece en la Torah. Entonces justamente todas estas cosas del Irat Shamayim, cómo la persona tiene que venerar y respetar a Kadosh Baruj Hu, que como dice la misma Torah esta semana, dice que en los demás recipientes, vamos a decir menorá y el altar, primero había una vestimenta de tejelet y después el tahash. Primero se ponía el azul y por arriba del azul se ponía el tahash, la piel de tahash de este animal. Pero con respecto a si uno se va a fijar bien en la Torah esta semana, con respecto a ir en ese respeto, en ese honor a la Torah, que el tejelet estaba primero, estaba segundo, el tejelet es lo que se veía, porque el tejelet nos habla del Shamayim, que la persona tenía que meditar y analizar el concepto del Shamayim, que en el Shamayim que se acabó. Todas estas cosas la persona tiene que meditar y ahí vemos la relación. Jajamim me hace una pregunta con respecto a esto muy linda. Dice, nosotros, la Parashá Bamidbar es una de las pocas parashiot, es una de las pocas secciones que no hay mitzvot, toda la Torah es mitzvot, toda la Torah es mitzvot. Incluso el Breshit, que es un episodio que la Torah cuenta cómo Hashem creó el mundo, está en la mitzvah de Prurbu, de ser fructífero, la mitzvah de Noah, que también es un relato de Noah y del barco, etc. Nos cuenta las 7 mitzvot de Noah. Y así también de Bailá, que nos cuenta de Abraham, nos cuenta que de Brit Milá. Cada parashá y cada sección cuenta que la mayoría, gran mayoría, por ejemplo, hay una que no tiene mitzvot, que es la parashá de Balak. Pero siempre se junta con Jucat Balak. Balak es lo que dijo Bilam. Pero se junta con Jucat Balak, entonces Picudei tampoco. Picudei son los cómputos de todos los materiales que el Am Israel llevó para hacer el Mishkan, pero se junta Vayaquel Picudei. De alguna manera u otra nos enganchamos con las mitzvot. Pero vemos que la Parashá Bamidbar
no hay mitzvot. Incluso lo que estamos hablando ahora, de la mitzvah de los Levín que tenían que transportar el Arón Kodesh, es una mitzvah para el desierto, era una mitzvah especial para el desierto. En el desierto los levitas tenían que transportar en el transcurso, una vez que los Yehudim llegamos a Israel, ya los levitas, de hecho, son los Kohanim los que llevaban el arca sagrada. Entonces se preguntan los Jajamín, ¿cómo puede ser? ¿Qué tipo de preparación a la entrega de la Torá es? No hay mitzvot, vamos a recibir los 10 mandamientos y no hay ningún tipo de mitzvot. ¿Cómo es esto? Pero para que quede claro, como vamos a recibir Shavuot, la entrega de la Torá, Jajamín explica que Shavuot tampoco tiene ningún mandamiento, no hay algo especial de Shavuot. Pesach, nos estresamos todos, la matzá, y que no es una pizca de hametz. Pesach está imbuido con la mitzvah de comer la matzá y que no haya hametz. Tiene su mitzvah, Sukkot ni que hablar, hacer la sukkah, comer en la sukkah. Pero Shavuot no tiene ninguna mitzvah especial de Haga Shavuot. Nosotros sabemos que comemos lácteos, pero lácteos es una costumbre de Israel que come lácteos porque la Torá se come, pero no está escrito en la Torá que se come lácteos. En Pesach, todo lo complicado que es Pesach, de que no tiene que haber hametz en ningún lado y comemos la matzá, y Sukkot ni que hablar, que Sukkot, ahí está la mitzvah de estar todos los días en la sukkah, hacer la sukkah, comer en la sukkah, vivir en la sukkah. En Shavuot no hay ninguna mitzvah. ¿Cómo es que no hay ninguna mitzvah? Entonces ahí vemos un paralelismo. Entonces la parashá Bamidbar que nos prepara Shavuot, para Shavuot no hay ninguna mitzvah. Y Shavuot no hay ninguna mitzvah. Entonces, ¿cuál es el concepto? Es paradójico. ¿Cómo puede ser el día que recibimos la mitzvot, no hay ninguna mitzvah? ¿Cómo puede ser que la parashá Bamidbar, que es el preludio, como dicen los Jajamim en el Halajá, que condición sine qua non que la parashá Bamidbar tiene que leerse antes de Haga Shavuot? Siempre Bamidbar se lee. ¿Cuál es la preparación? No hay mitzvot. Explica a los Jajamim, esta es la mitzvah que hay que preparar. ¿Saben cuál es la mitzvah? La mitzvah es pensar en el kabod que le damos a la Torá, en el respeto y en el honor que se merece la Torá. ¿Sabes qué? Ayer dice, no hagas ninguna mitzvah. Pensá cómo vas a respetar, cómo vas a venerar a la Torá durante el año. Lo mismo pasa en Shavuot. Shavuot, no hay ninguna mitzvah específica de Haga Shavuot. ¿Cuál es la idea? Pensá, tru kabod a Torá, el honor que le tenemos que dar a la Torá durante el año. Por eso no hay mitzvot. Tenemos que estar todo imbuido en el concepto del kabod a la Torá, de la veneración. Como dijimos antes, el respeto que tenían que tener los levitas, de que no es algo coloquial de todos los días, sino es algo sagrado. Por eso se le pone una capa, 2 capas, 3 capas. Este concepto, no ver desnuda la Torá, está en el Tanaj. Vamos a compararlo con el Tanaj. En el Tanaj, el profeta Samuel, uno de los libros, nosotros sabemos, del Tanaj, es Shmuel, el profeta Samuel, Shmuel. Y nos cuenta la Torá que los Yehudim fueron a la guerra con los Plishtim. Los Yehudim estaban de guerra con los Plishtim. Nos cuenta en el capítulo Shmuel Aleph, en el capítulo 6, 7, 8, toda esta historia, esta narrativa de que los Plishtim estaban en guerra con los Yehudim. Y lamentablemente dice acá la Torá, el Tanaj, que hubo muchas bajas, 4.000 bajas en el ejército, en la legión del pueblo de Israel, muchas bajas. Entonces se juntaron todos los Ekenim, se juntaron todos los Jajamim y dijeron, ¿qué podemos hacer nosotros para que no haya tantas bajas? Entonces dijeron, vamos a sacar la Torá, el Ejal, del Ejal, vamos a sacar el Arón Kodesh, el arca sagrada del santuario, y vamos a llevar la Torá, vamos a llevar la Lujot, estaban las Lujot del Shammai, al campo de guerra. Y nos cuenta el Tanaj que la gente seguía muriendo, los soldados seguían muriendo, como diciendo, Hashem no obtuvo beneplácito de esa decisión de los Jajamim, la gente seguía muriendo, y lo peor de todo, que el arca sagrada fue raptada. El arca sagrada fue raptada
por los Plishtim, Haz de Shalom, la misma Torah, las mismas Lujot Berit, las mismas piedras, las mismas Lujot Berit, fueron raptadas por el enemigo, por los Plishtim. Entonces fue algo tremendo. Entonces, ¿cuál es el problema acá? ¿Cuál es el problema? Los Yehudim llegaron a un consejo de que los Plishtim había muchas bajas, estaban matando muchos Yehudim, llevaron el arca sagrada y la gente seguía muriendo. ¿Cuál es el tema? El tema es, bueno, nos cuenta acá la Torá que después el arca es tan sagrada que los Plishtim empezaron a tener una plaga. Nos cuenta acá Shmuel, el profeta Samuel, que los mismos filisteos Hashem mandó plagas, alimañas y roedores en todos sus lugares, donde iba el arca, roedores, Haz Shalom, alimañas, hasta que decidieron los mismos Plishtim a devolver el arca sagrada, lo que ellos habían raptado, a devolver el arca sagrada, y llevaron regalos. También cuenta acá el profeta, los mismos Plishtim se dieron cuenta la grandeza de Kadosh Baruj Hu y ellos mismos llevaron regalos. Cuando estaban llevando el arca sagrada para devolverla, dice que pasaron por un lugar que se llama Beit Shemesh. Acá dice se llama Beit Shemesh. El arca sagrada pasaba y era la época, como ahora en Israel, era la época que los judíos estaban trabajando la tierra. Estaban trabajando, sembrando, estaban trabajando y no le dieron el respeto a la Torah. Pero no solamente eso, los filisteos pasaron con el arca descubierta y los judíos no se percataron, y cuenta claramente el profeta Samuel que también murió gente de Beit Shemesh. También acá nos cuenta en el capítulo 6 que cuando el arca pasó por el lugar de Beit Shemesh para ir a su lugar de reposo, murió gente de Beit Shemesh. ¿Por qué? Por lo que hablamos antes, porque no le dieron el respeto a la Torah. Como dicen los Jajamim, ellos tenían que haber agarrado sus ropas y cubrir la Torah. Los filisteos son filisteos. Entonces el arca cuando pasó por Beit Shemesh y pasó Haz Shalom desnuda, el arca. Entonces nos cuenta, ahí murió mucha gente de Shemesh. Pregunta el Talmud, ¿por qué murió? ¿Cuál fue el pecado acá? El pecado fue, primero que todo, que no le dieron mucho cabod a la Torá. Vieron a la Torá y dice, bueno, 7 meses estuvo raptada, nos cuenta acá, el arca sagrada. Y dijeron, bueno, Baruch Hashem que regresó. ¿Cómo Baruch Hashem? Tendrías que haber saltado de alegría al ver eso. Eso es número 1. Y número 2, se explica en los Jajamim, que cuando vieron el arca descubierta, tendrían que haberse sacado toda su ropa y tendrían que haber cubierto la Torá, y no lo hicieron. Entonces justamente eso trajo percance al pueblo de Israel. Tomaron a la Torá, ¿cómo puede ser? Hace 7 meses que la Torá fue raptada. El Talmud dice que otra de las cosas que Hashem condenó es que no fueron ni siquiera a hablar para recuperar. Lo tomaron así con apatía, hasta el punto tal que vinieron los mismos filisteos a regresar lo que ellos habían tomado sin permiso y llevaron regalos. ¿Por qué? Porque es como en la historia, como nosotros conocemos, de Abraham con Abimelech también. Abimelech de los Plishtim, que Sara fue tomada y después fue regresada y con regalos, Matanot, como dice la Torá, el mismo concepto. Pero lo que respecta a los filisteos dieron regalos, pero lo que respecta a Israel, no cubrieron la Torá. Ahí está el punto, no cubrieron la Torá. Por eso nos dice Shmuel, el profeta Samuel, el pueblo de Israel también hubo bajas antes, hubo bajas cuando llevaron el Sefer Torá. Y sobre esto hay una pregunta, ¿cómo puede ser? Llevaron el Sefer Torá, llevaron el Aron Kodesh, la misma Torá cuenta que en la época de la guerra se lleva el Aron Kodesh. ¿Cómo puede ser que los Yehudim, los Ekenim, los ancianos llevaron el Aron Kodesh, como hablamos antes, al campo de guerra y fueron castigados? ¿Cómo se explica todo esto? Explican los Jajamim que es diferente, porque en la época de Shmuel está en una época muy baja, que los Yehudim iban por el otro camino. Entonces llevaron la Torá no como dice la Torá. En la época de la Torá, cuando dice la Torá que se lleva la Torá a la guerra,
es porque la Torá nos representa, nosotros somos el eco y la Torá nos inspira, pero en la época de Samuel llevaron la Torá como un talismán, como una suerte, a lo mejor esto me salva, no lo llevaron imbuidos en el respeto, lo de vuelta, en el respeto y el honor, que cuando la Torá dice que se lleva el arca sagrada a la guerra, que la Torá cuenta contra Amalek, etcétera, etcétera, es porque diciendo, esa es nuestra bandera y es lo que nos representa realmente y eso es lo que nos inspira. Pero en la época de Samuel la gente iba por otro camino, y al ir por otro camino, en realidad la Torá no tiene su representante. Entonces, al no tener su representatividad, entonces eso fue que cada vez había más bajas, porque los Yehudim en esa época no estaban compenetrados con el mensaje de la Torá, la gente se había alejado del camino, por eso así empieza la historia, que había bajas, y los Yehudim dijeron, bueno, si hay bajas, ¿qué podemos hacer? Bueno, a ver si esto nos puede ayudar. A lo mejor, ¿cómo es a lo mejor? Seguro que te va a ayudar. Pero los Yehudim no estaban, digamos, en ese nivel de lo que la Torá dice. Al punto tal, como dije antes, que cuando pasaron por la ciudad de Beit Shemesh, la gente no le dio mucha importancia que la Torá. Y peor todavía, como dice acá la Torá, cuando pasó la Torá sin sus ropajes, sin sus atuendos, como la Torá dice esta semana, los Yehudim fueron apáticos. Dijo, como vuelvo a repetir, como dice el Talmud, ellos tendrían que haberse sacado todas las ropas que tenían y cubrir la Torá, y no lo hicieron. Vemos un caso como dice la Torá. Entonces, esto es, como dije antes, dijimos al principio que algo original de la relación que hay entre la Parashá Bamidbar, volvemos a la Parashá Bamidbar, en relación a Hag HaShavuot, que como dijimos antes, paradójicamente no hay ninguna mitzvah acá, pero, como dicen los Jajamim, pero en realidad está todo el kabod, todo el honor, como nosotros, la perspectiva y cuál tiene que ser nuestra aproximación con la Torá, justamente entendiendo que no es algo que nosotros tenemos libre acceso y es algo cotidiano y es algo de acá de la tierra, que es una cercanía. Al revés, es algo como nosotros nos tenemos que comportar ante la Torá, ante el estudio de la Torá, ante los Talmidei Jajamim, darle el Tnu Kavod, el respeto a la Torá, justamente. Y cuando Hashem nos garantiza que cuando se respeta la Torá y se respeta a los estudiosos de la Torá, donde el Tnu Kavod de la Torá, Hashem trae brajá. Pero si Haz Shalom no se considera el estudio de la Torá y los Jajamim y los estudiosos de la Torá y se toma diciendo, bueno, puede estudiar Torá o puede estar en la guerra, es lo mismo. No es lo mismo. En realidad la Torá cuida al pueblo de Israel. Entonces la persona le tiene que dar ese kabod que a veces falta, el kabod, el honor, el respeto a la Torá con toda la bendición que eso trae, que eso genera. Entonces a veces tomamos a la Torá con los ojos carnales, con los ojos, bueno, este chico en vez de estar calentando la silla en la yeshiva, que vaya a la guerra. Pero si uno entendería que lo que realmente, así como Baruch Hashem, que vaya el soldado a la guerra sirve, también, y más todavía sirve, que el Yehudí cuando estudia Torah, que eso genera protección y salvación a todo el pueblo de Israel. Eso es lo que la persona tiene que entender en Hag HaShavuot. No es algo del mundo, no es algo así nomás, sino es algo que trae bendición. Como dijimos antes, que era tanta la bendición que trae la Torá, que los queatitas, iban directamente a la Torá, pero ¿cómo? Podés morir, pero no les importaba. ¿Por qué? Por el anhelo que tenían a la Torá. Al punto tal que allí dice, bueno, hagan un poco de orden, porque si no esto, yo no quiero estar matando gente, la Torá justamente es vida. Entonces ayer me ordena a Moshe que le diga a los Kohanim que haya un orden y que pongan los tapados correspondientes a la Torá, y que cuando uno hace las cosas correctamente, como la Torá dice, en orden y Baruch Hashem con el anhelo correspondiente, la misma Torá nos asegura toda la verajá y toda la bendición del pueblo de Israel. No tomamos esto como tomaron en la época, lo que hablamos antes, Beit Shemesh, como un talismán más, sino lo tomamos como que esta es la fuente, la usina generadora
de toda nuestra bendición, como dijimos antes, la Torah es lo que realmente nos representa y le damos el honor y le damos el respeto que se merece la Torah, que se merecen los Talmidei Jajamim, que se merecen los estudiosos de la Torah. Miramos así, con esta actitud a la vida, y Hashem nos garantiza toda la bendición para la persona y para todo el pueblo de Israel.